En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bien, estamos grabando una serie de videos con motivo del año jubilar. Los videos son sobre nuestro Señor Jesucristo. Este es el segundo video. El video anterior era un video introductorio en donde presentábamos a la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, como verbo y también como arte del Padre, como verbo del Padre y como arte del Padre. Era un video introductorio y ahora los videos que grabaremos los dividiremos en tres grupos. Primero, una serie de videos sobre la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Después, una serie de videos sobre la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y después, en tercer lugar, una serie de videos sobre la unión de esas dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, en la única persona divina del Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Cómo se unen en la segunda persona de la Santísima Trinidad su naturaleza divina, eterna, y su naturaleza humana, asumida en la encarnación. Bien, entonces en la primera serie de videos dijimos sobre la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús siempre sale a nuestro encuentro y nos pregunta: ¿quién dices que soy yo? La pregunta que le hizo a los discípulos acerca de lo que decía la gente de él y lo que decían ellos de él es una pregunta que nos hace también a nosotros. ¿Quién decimos que es Jesús? ¿Lo reconocemos como Dios? ¿Lo reconocemos como nuestro Salvador, nuestro Mesías? ¿Lo reconocemos como aquel que necesitamos absolutamente para salvar nuestra alma? Bien. ¿Qué respuestas le han dado a Jesús cuando hace esta pregunta? ¿Qué pensaba la gente de él? Durante la vida de Jesús, muchos lo alababan, pero sin reconocer su divinidad. ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o uno de los profetas. Lo alaban, pero no reconocen su divinidad. Lo alaban como un mero hombre y nada más. Otros
incluso lo denigraban. Algunos decían que era loco, está fuera de sí, ha perdido el juicio. Otros que era un endemoniado, está poseído de Belzebul. Otros que era un impostor mentiroso. Recordamos que este impostor dijo, Mateo 27 en el juicio. Otros que era una persona viciosa. He aquí un hombre comilón y bebedor. Ya en los primeros años de la Iglesia, muchos deformaban la doctrina de Jesús y por tanto no lo reconocían tal cual como Él era. Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas. ¿Acaso Cristo está dividido? Es la crítica que le hace San Pablo a los cristianos de Corintio, ¿no? Son partidarios de uno, de otro, y no de Jesús. Algunos pretenden pervertir el Evangelio, decía Pablo a los Gálatas. ¿No es esto lo que vosotros habéis aprendido de Cristo?, decía San Pablo a los Efesios. Muchos son enemigos de la cruz de Cristo, decía San Pablo a los Filipenses. Y San Juan, en su segunda carta, hay muchos seductores que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. En nuestro tiempo también hay muchos que lo atacan, y comencemos por los de fuera de la iglesia. Y así un ex sacerdote dice: Cristo no solamente no era Dios encarnado, pero ni siquiera como hombre pretendía fundar una nueva religión. Era sencillamente un rebelde, un sicario, un guerrillero de la época, y como tal un predecesor de Camilo Torres y del Che Guevara. Así que para estos, Cristo en su época era como el Che Guevara hoy. En el campo protestante, cómo lo atacan, y siempre al modo de ejemplo, ¿no? Podríamos poner muchísimas, centenares de citaciones, ¿no? Pero a modo de ejemplo, Bultmann, con estas dos frases famosas que él tiene: lo único que podemos afirmar de Jesús es que fue un profeta escatológico hebreo que anunció como inminente el reino de Dios. Un mero profeta escatológico y nada más. Sobre su persona y su obra no se puede saber nada en concreto. ¿Sí? No sabemos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque pone en duda absolutamente todo. Y entonces los evangelios no tienen valor. Y entonces son todos mitos. Y así Bultmann niega absolutamente la realidad divina de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso también pasa en el campo católico, dentro de los teólogos así llamados católicos, que se dicen católicos. De hecho, el Decreto Lamentabili de Pío X aclara todos los errores del modernismo. Y vamos a citar algunos errores del modernismo, herejía, se puede decir de alguna manera todavía presente dentro de la Iglesia. Algunos errores del modernismo denunciados por Pío X. Errores. La divinidad de Jesucristo no se prueba por los evangelios, sino que es un dogma que la conciencia cristiana derivó de la noción del Mesías. Entonces los evangelios en ningún momento demuestran que Cristo es Dios, sino que la deducción de que Cristo es Dios es una especulación teológica posterior. Jesús, cuando ejercía su ministerio, no hablaba con el fin de enseñar que Él era el Mesías, ni sus milagros tendían a demostrarlo. Otro error.
Puede concederse que el Cristo que presenta la historia es muy inferior al Cristo que es objeto de la fe. Otro error, ¿no? Errores, ¿no? Entonces, una cosa es el Cristo histórico, y otra cosa es el Cristo construido en la mente de la comunidad cristiana, que es el de la fe, que no tiene nada que ver con el histórico. Lo que pasa es que el de la fe pierde sentido si no está apoyado por el histórico, que es en realidad el mismo. Pero estos autores dicen que el Cristo de la fe no es el Cristo de la historia, y entonces hacen del Cristo de la fe una mera imaginación de los cristianos. Otro error, en todos los textos evangélicos el nombre de Hijo de Dios equivale solamente al nombre de Mesías, pero de ningún modo significa que Cristo sea verdadero y natural Hijo de Dios, negando así su divinidad, ¿no? Evidentemente. La doctrina sobre Cristo que nos enseña Pablo, Juan y los concilios de Nicea, de Éfeso y de Calcedonia no es la que Jesús enseñó, sino la que sobre Jesús concibió la conciencia cristiana. Entonces, una cosa son los evangelios sinópticos, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas, pero otra cosa es el evangelio de Juan, nada que ver. El evangelio de Juan es una elucubración teológica posterior, lo mismo todas las cartas de San Pablo y evidentemente también los concilios, los primeros. Cristo no siempre tuvo conciencia de su dignidad mesiánica, no solamente no es Dios, sino que tampoco sabía que era el Mesías, se enteró después. Errores, ¿no? Que están dentro del catolicismo. Si muchas veces uno agarra una hojita del domingo y ve que Jesús se dio cuenta de su misión en el bautismo. Yo he visto hojitas del domingo del bautismo de nuestro Señor Jesucristo en donde decían que ahí se dio cuenta Jesús de la misión que él tenía. Bien, eso está condenado como error por el Papa Pío X. La resurrección del Salvador no es propiamente un hecho de orden histórico, sino un hecho de orden puramente sobrenatural. Ni demostrado ni demostrable que la conciencia cristiana derivó poco a poco de otros hechos. Entonces, se niega la realidad material de la resurrección de Cristo. ¿Sí? Es un orden espiritual, sobrenatural, que la conciencia cristiana fue descubriendo después. La fe en la resurrección de Cristo en su origen se refería no tanto al hecho mismo de la resurrección, cuanto a la vida inmortal de Cristo junto a Dios. Claro, Jesús sigue vivo en el cielo. Esa era la resurrección. Dice, estos católicos condenados por Pío X acerca de la resurrección de Cristo. La doctrina de la muerte expiatoria de Cristo no es evangélica, sino solamente paulina. ¿No? Este error está diciendo de que el valor redentor de la cruz de Cristo no está indicado en los evangelios, sino que es algo que agregó San Pablo con su elucubración. Bien, y hasta acá los errores dentro del catolicismo herético, modernista, o sea, no católico, sino que se dicen católicos, condenados por Pío X. También podemos notar como el catecismo holandés no aplica nunca a Cristo la palabra Dios, citando algunos autores católicos.
la imagen preponderantemente juánica, ¿sí? La imagen preponderantemente de San Juan, de un Hijo de Dios, que es consciente de su unidad con el Padre y atestigua esta su esencia divina con milagros exorbitantes, no se puede ya sostener como histórica. Entonces lo que nosotros encontramos en el Evangelio de Juan son cosas redactadas después, pero que no tienen valor histórico, según teólogos que se llaman católicos. El problema es que no solamente se llaman católicos, sino que enseñan en las facultades católicas. Toda esta teología tiene un influjo en la pastoral que lleva a reducir el cristianismo a una mera labor social. Cristo se transforma así en un simple jefe, militante, camarada. ¿Por qué? Porque no es Dios. Es un mero hombre. Y entonces se rebaja toda la doctrina de Cristo a algo meramente social, chato, inmanente. Esta deformación de Cristo es actual, ¿sí? No es que sí, hemos leído Pío X, 1907, pero es actual. Fíjense lo que decía San Juan Pablo II. Corren hoy por muchas partes, el fenómeno no es nuevo, pero sigue corriendo, relecturas del Evangelio. En algunos casos o se silencia la divinidad de Cristo, muy interesante porque Juan Pablo II no dice tanto de que se niega la divinidad de Cristo, sino que se silencia. Entonces en la predicación no se presenta a Jesús como Dios, como el único camino de salvación, ¿no? Entonces se silencia la divinidad de Cristo, o se incurre de hecho en formas de interpretación reñidas con la fe de la Iglesia. Cristo sería solamente un profeta, un anunciador del reino y del amor de Dios, pero no el verdadero Hijo de Dios, ni sería por tanto el centro y el objeto del mismo mensaje evangélico. Sí, el Evangelio, en vez de presentar a Dios que se hizo hombre y que tenemos que seguir y abrazar, es transformado en un mensaje de mera fraternidad, de mero amor, de mera paz, ¿sí? Pero entre hombres y nada más, ¿no? Ya no es Dios hecho hombre el centro del mismo mensaje evangélico. En otros casos se pretende mostrar a Jesús como comprometido políticamente, como un luchador contra la dominación romana y contra los poderes, incluso implicado en la lucha de clases. Esta concepción de Cristo como político revolucionario, como el subversivo de Nazaret, no se compagina con la catequesis de la Iglesia. Cualquier silencio, cualquier olvido, mutilación o inadecuada acentuación de la integridad del misterio de Jesucristo, que se aparte de la fe de la Iglesia, no puede ser contenido válido de la evangelización. Entonces, se evangeliza no hablando simplemente del amor y de la hermandad y de cosas así, que están bien, pero es una mutilación, es una presentación parcial. No, se evangeliza presentando a Cristo como Dios que se hizo hombre y al cual tenemos que seguir.
como único camino de salvación. ¿Sí? Después, bueno, la pertenencia a la iglesia en un deseo implícito y todo eso lo sabemos, ¿no? Lo sabemos. Los hombres de buena voluntad que realmente buscan a Cristo con la ayuda de la gracia ganada por Cristo en la cruz, ellos también pertenecen de modo invisible a la iglesia. Sí, todo eso lo sabemos, pero siempre en unión con Cristo. Aunque sea de modo oculto, implícito, pero siempre es en unión con Cristo, siempre es por la gracia ganada por Cristo. Porque Cristo es el único camino, porque es necesario la redención del hombre obrada por Dios hecho hombre, ¿no? Entonces tiene que ser Dios que se hace hombre y que nos salva por ser Dios y hombre. Y por tanto, como es necesaria la redención, y la redención solamente se realiza porque Dios se hizo hombre y pagó nuestros pecados, entonces ese Dios hecho hombre, Jesucristo nuestro Señor, es el único camino de salvación. Y siempre hay que unirse a Él, porque es Dios hecho hombre, ¿no? Lo cual no niega que algunas personas de buena voluntad, de modo oculto y misterioso, sin conocer a Jesús explícitamente, se salven, pero por la ayuda de la gracia ganada por Cristo y porque están unidos a Cristo. De modo tal de que eso no quita de que Cristo sea el único camino. Y para presentar realmente el Evangelio, para realmente evangelizar, es necesario presentarlo así. Se trata de un discurso de Juan Pablo II del año 1979. Bien, nuestra fe está de tal manera vinculada a Cristo que cualquier herejía termina denigrándolo. Así lo enseña San León Magno cuando dice: casi ningún hereje ha sido engañado sin haber abandonado la creencia en la verdad de las dos naturalezas asociadas a la única persona de Cristo. Y también lo dice Santo Tomás: cuando uno considera en su conjunto los errores de los herejes, es manifiesto que su fin principal es disminuir a Cristo en su dignidad. Bien, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Qué respondieron los apóstoles? Bien, San Juan: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Escribe San Juan en el prólogo de su Evangelio. San Marcos también al inicio de su Evangelio, comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Santo Tomás Apóstol: Señor mío y Dios mío. Y San Pedro, a la pregunta de Jesús, responde: tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces los apóstoles reconocieron la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. También el magisterio de la Iglesia, que sigue evidentemente la fe de los apóstoles, presentamos simplemente un texto. Si alguno distribuye entre dos personas o hipóstasis las voces contenidas en los escritos apostólicos o evangélicos, o dichas sobre Cristo por los santos, o por él mismo sobre sí mismo,
y unas las acomoda al hombre, entendido aparte del verbo de Dios, y otras como dignas de Dios, al solo verbo de Dios Padre, sea anatema. Entonces lo que está diciendo que las cosas que se cuentan sobre Jesús, si algunos la atribuyan a un hombre que no es Dios y otro a un Dios que no es hombre, separando la realidad de Cristo en dos personas distintas, ese que sea anatema. Porque todas las cosas que hace Jesús, sea por su naturaleza humana o por su naturaleza divina, las hace Jesús, que es una sola persona, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, verdadero Dios y verdadero hombre, verdadero Dios desde toda la eternidad y verdadero hombre desde que en el momento de la encarnación asume la naturaleza humana. Pero son todas cosas hechas por el solo Jesús, una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, verdadero Dios y verdadero hombre. En cambio, aquellos que dividen entre dos personas las acciones y unas las asignan a una persona humana y otra a una persona divina, como si fuesen dos diversos, esos que sean anatema. Bien, un elemento importante son sus milagros. Las obras milagrosas que Jesús ha obrado sirven, por un lado, para revelar su poder y su misericordia, y por otro, para acreditar su enseñanza como prueba irrefutable de su divinidad. Los milagros muestran la divinidad de Jesús, y por eso aquellos que atacan la divinidad de Jesús niegan los milagros, y aquellos que ocultan la divinidad de Jesús no hablan tanto de sus milagros. La importancia de los milagros en nuestra doctrina. Por tanto, son de una importancia dogmática y apologética incalculables, y esta es la razón por la que son el blanco favorito de todos aquellos que encarnizadamente quieren destruir el orden sobrenatural y dejar el cristianismo a una mera cosa social. Y entonces los que insisten en el cristianismo en una dimensión meramente social te van a disminuir la realidad divina, de la realidad sobrenatural de los milagros. Y así, por ejemplo, te van a decir, lo he escuchado en sermones dominicales, ¿sí? de nuestras iglesias, que en realidad Jesús no curó a la suegra de Pedro, sino que la suegra de Pedro tenía depresión y él le dio ánimo, ¿sí? Cosas así. O que no hubo multiplicación de los panes, sino que enseñó a ser generoso y cada uno dio de lo que tenía escondido, ¿sí? Todas explicaciones racionalistas que tienden a negar la realidad de los milagros, que la niegan, para ocultar de alguna manera la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y la dimensión sobrenatural de nuestra fe. No hay ninguna razón científica que arroje la más mínima sombra sobre la realidad, veracidad y totalidad de los milagros obrados por nuestro Señor Jesucristo. Son hechos históricos absolutamente irrefutables de naturaleza sobrenatural. Es mucho más difícil aceptar la explicación naturalista de los milagros que aceptar los milagros como verdaderos milagros. Por ejemplo, para poner un ejemplo, es más difícil creer que Jesús es más fácil, creer que Jesús convirtió el agua en vino a creer que ejerció un influjo hipnotizante sobre los presentes para creer que estaban tomando vino cuando en realidad estaban tomando agua. Ridículo. Si alguno destruye, bien, perdón.
Ecco. Bien, los innumerables milagros que hizo Jesús tienen 3 características bien marcadas que confirman su realidad sobrenatural. En primer lugar, son espontáneos, espontaneidad, ¿no? No son escenas preparadas. La admiración y confianza absoluta que suscitan. Ninguno piensa que está siendo engañado. Incluso los que después dicen que lo hacen por poder del diablo, igual no niegan la realidad sobrenatural del hecho. Y después su íntima conexión con la enseñanza del Señor, ¿no? Que está de alguna manera relacionado con esa espontaneidad. Son milagros que hace para confirmar su enseñanza. Bien, consecuencias de la negación de la divinidad de Cristo. Si negamos la divinidad de Cristo, ¿qué pasa? Bien, en lo que hace a la religión cristiana, si Cristo no es Dios, el cristianismo es una secta judía y nada más. Y se equipara totalmente con el Islam. ¿Qué diferencia? ¿Qué tendría de más el cristianismo con el Islam si Jesús fuese simplemente un hombre, nada más? Si Cristo no es Dios, no hay redención, porque solamente Dios puede pagar nuestros pecados. Entonces, si Cristo no es Dios, no hay redención y la cruz no tiene valor de salvación, pues el muerto sería un simple hombre. Si Cristo no es Dios, la Iglesia Católica no tendría ningún valor, no sería de institución divina, sería una mera organización. A lo sumo una secta entre sectas. Si Cristo no es Dios, no tendría valor eficaz los sacramentos. Si Cristo no es Dios, la función de la Iglesia cristiana sería meramente temporal. Bien. Y como título, y último, solo su divinidad explica la perfección de su humanidad. ¿No? Y acá, leyendo o estudiando este tema, me hace acordar a algo parecido, análogo, nada que ver, con una mera analogía, me hacía recordar a un libro de Pitot, este filósofo famoso argentino, que tiene un libro que que se llama El alma y su cuerpo. En el hombre hay un alma espiritual y un cuerpo material. Eso es verdad. Y son 2 cosas distintas, el alma y el cuerpo. Y cuando uno ve el cuerpo, ve solamente cuerpo, no ve el alma. Pero sin embargo, el cuerpo humano es tan perfecto que de alguna manera se explica solamente por la presencia del alma espiritual que está detrás. Los gestos, la mirada, la sensibilidad, la delicadeza, ¿no? Con qué delicadeza el cirujano opera a un paciente. Como la delicadeza con la cual mueve sus manos. Eso no se ve por más que el mono tenga un pulgar y pueda agarrar cosas. La delicadeza, la sensibilidad, el valor de la mirada, la profundidad. Hay cosas en el cuerpo del hombre que hacen ver de alguna manera la presencia del alma espiritual. Bien, análogamente, hay algunas cosas en la humanidad de Jesús que son tan perfectas que no se explican de otra manera si no es por la presencia de la divinidad. Bien, seguimos este libro que está acá indicado.
Siempre y en todo momento aparece lleno de majestad Jesús. Estamos hablando de Jesús. Aparece lleno de majestad y sin embargo tan cercano. Justo, pero lleno de misericordia. Dulce, no obstante su acerada firmeza. Lleno de paciencia, pero en su momento de santa ira. Siempre con la misma pureza y sin embargo capaz de infinita ternura. Delicada prudencia, unida a un invencible coraje. Magnánimo y humilde al mismo tiempo. En fin, hecho tanto al trabajo como al vivir más rudo y simultáneamente lleno de exquisita sensibilidad. Lo grandioso de la personalidad de Jesús. Hay que tratar de leer los evangelios, tratar de conocer a Jesús, tratar de conocer sus sentimientos, tocar su grandeza, experimentarla. En su personalidad traen su modo de vivir laborioso y humilde en su oficio, sus esfuerzos de su predicación ambulante, su inquebrantable modo de ser, su seguridad en la vocación, su obediencia a Dios, su fidelidad a su misión. Como varón frente a la mujer, por su fuerza viril consagrada a Dios, por sus santos y caballerescos sentimientos. Atraen su piedad sencilla, clara, sustancial, sólida, preocupada por los asuntos verdaderamente grandes y últimos del hombre. Su preocupación discreta, real, ni estrafalaria ni afectada. Como varón en la lucha frente a los enemigos que no la amedrentan. Su falta de venganza no es vengativo. Su lucha sin rendirse. Su no engañarse por las alabanzas. Su prudencia no débil, discreto pero no tímido, lleno de dominio y superioridad. Su personalidad constituye un verdadero milagro de sabiduría y santidad sobrenaturales que sobrepasa las leyes psicológicas de la naturaleza humana. Tan perfecto Jesús en su humanidad, que en su humanidad sobrepasa las leyes psicológicas de la naturaleza humana. Es imposible un hombre tan perfecto, hombre, verdadero hombre, pero tan perfecto, con ese equilibrio, con esa fuerza, con esa ternura. Jesús es un hombre tan perfecto que solo puede ser también Dios. Su misma humanidad es un milagro. Así como está el milagro de la resurrección de los muertos, está el milagro de la curación de los enfermos. Él, en su humanidad, es un milagro. Porque una persona así de equilibrada supera lo que son las leyes psicológicas de la naturaleza humana. Tenemos que aprender a conocer a Jesús, aprender a enamorarnos de Él y reconocerlo como nuestro Dios y Salvador. Le pedimos esa gracia a la Santísima Virgen.